Buenos días, Inge. En este trabajo voy a analizar el comportamiento de un sistema físico-químico compuesto por moléculas de oxígeno. Para ello, estudiaré cómo varía el potencial en función de la distancia entre las moléculas, utilizando un modelo conocido como el potencial de Lennard-Jones, que describe tanto las fuerzas de atracción como de repulsión entre partículas. Tengo aquí mi artículo del cual he investigado con su link. Y aquí está su cuartil, que sería el cuartil 1 y su respectivo link. Bueno, las moléculas de oxígeno son moléculas diatómicas no polares. Esto significa que no presentan dipolos permanentes, por lo que las interacciones entre ellas están dominadas por fuerzas intermoleculares débiles. Estas fuerzas son las fuerzas de dispersión de London, que surgen por dipolos instantáneos inducidos y fuerzas repulsivas a corta distancia debido al solapamiento de las nubes electrónicas. Para describir matemáticamente esta interacción, se utiliza el potencial de Lennard-Jones, que representa la energía potencial entre dos moléculas en función de la distancia. ¿Qué sería este? Este potencial tiene una forma característica, donde R es la distancia entre moléculas, epsilon representa la profundidad del pozo de energía, y sigma es la distancia a la cual el potencial es cero. Bueno, esta gráfica se representa el potencial en función de la distancia entre dos moléculas de oxígeno. Podemos observar aquí que cuando la distancia es muy grande, el potencial tiende a cero. Esto significa que prácticamente no hay interacción entre las moléculas. Bueno, a medida que se acercan, aparece esta zona donde el potencial es negativo. Esto indica que predominan fuerzas de atracción, específicamente fuerzas de dispersión del hondo. Y bueno, si las moléculas se acercan aún más, el potencial aumenta rápidamente. Se puede observar cómo se va hacia valores positivos. Esto representa una fuerte repulsión debido a la superposición de electrones, el principio de exclusión de Pauli. Bueno, desde una perspectiva microscópica, los cambios de fases se explican a partir de estas interacciones. En la condensación, las moléculas pasan de estar muy separadas a acercarse lo suficiente para que las fuerzas atractivas dominen. Esto ocurre cuando disminuye la energía cinética. En la solidificación, las moléculas quedan organizadas en posiciones fijas y solo vibran alrededor de un punto de equilibrio. Estas vibraciones tienen una distancia mínima, donde la repulsión aumenta, y una distancia máxima, donde la atracción disminuye. El centro de esta oscilación corresponde al mínimo del potencial. Bueno, en la sublimación, las moléculas adquieren suficiente energía para superar el pozo de potencial y separarse completamente. Y finalmente, en la fase gaseosa, las moléculas están muy separadas y solo interactúan durante colisiones. La distancia mínima en estas colisiones depende de la energía cinética, que es a mayor energía, más se acercan estas antes de repelarse. Tenemos la temperatura, que la temperatura tiene un efecto directo sobre estas interacciones. Podemos observar que a bajas temperaturas, como en el estado sólido, la energía cinética es baja y las moléculas permanecen aquí cerca del mínimo del potencial. Bueno, al aumentarse la temperatura, como, como en el estado líquido, las moléculas tienen más energía y pueden moverse más libremente, aunque todavía se mantienen unidas por las fuerzas atractivas. Y ya a altas temperaturas, en fase gaseosa, la energía cinética supera completamente las fuerzas de atracción, por lo que ya estas moléculas se separan y el sistema se vuelve menos denso. En términos del potencial, esto significa que las moléculas pasan de estar atrapadas en el pozo de energía a poder escapar de él. Y bueno, en conclusión, el comportamiento del sistema de moléculas de oxígeno depende del equilibrio.
entre la energía cinética y las fuerzas intermoleculares descritas por el potencial en función de la distancia. Este análisis permite entender de manera microscópica fenómenos macroscópicos como los cambios de fase y el efecto de la temperatura. Muchas gracias.